Bienvenido, queridos estudiantes, a revisar la guía número 8 de lenguaje y matemática del sexto básico. Comencemos. Problemas de adición y sustracción de fracciones. Empecemos con un pequeño problema. Pablo y Clara están coleccionando un álbum de láminas en conjunto. Pablo aportó con 1/2 de las láminas y Clara con 1/3 de las láminas. ¿Qué parte del álbum han completado? Primero, para empezar, debemos darnos cuenta que son dos fracciones con distinto denominador, 1/2 y 1/3. Bien, para eso vamos a aplicar dos pequeñas técnicas. Revisemos la primera. La primera sería por amplificación. ¿Qué significa amplificar? Amplificar significa multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Bien. Acá tenemos que 1/2 es amplificada por 3. Si se dan cuenta, la fracción 1/2 al ser amplificada por 3, obtenemos la fracción 3/6. Ahí podemos ver que el numerador y el denominador fueron multiplicados por el mismo número. 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Después la segunda fracción, que está en naranjo, sería 1/3 y es amplificada por 2. Obteniendo la fracción 2/6. ¿Por qué se decidió amplificar por 2? Porque si nos damos cuenta, igualamos los denominadores. Ahora tenemos 3/6 más 2/6. Y eso es más fácil. Así podemos obtener la fracción de igual denominador. Y solo debemos sumar sus numeradores. 3 más 2 es 5. Mantenemos el denominador. No se suman entre sí. Y nos da 5/6. Tenemos también otra técnica, que es representando. Bien, al saber que son 5/6, si nos damos cuenta, tenemos la fracción representada, donde 1/3 lo representa Clara y es igual a 2/6. Y 1/2 es igual a 3/6 y es lo que aportó Pablo. Es decir, 1/2 más 1/3 son 5/6. Por lo tanto, han completado 5/6 del álbum y le falta 1/6 para terminarlo. Si vemos la representación, solo falta un cuadradito para que esté completado. ¿Qué tenemos que tener en consideración antes de resolver una adición y sustracción de fracciones con distinto denominador? Veamos. Para tener en cuenta cómo resolver problemas de fracciones con distinto denominador. Para sumar o restar dos o más fracciones de igual denominador, se suman o se restan los numeradores según corresponde y se conserva el denominador. Pero, para sumar o restar fracciones con distinto denominador, se debe obtener fracción equivalente a cada una que tengan igual denominador entre ellas y luego sumar o restar. Por ejemplo, tenemos 5/9 menos 2/6. Podemos sacar el MCM, que significa mínimo común múltiplo, entre 9 y 6. ¿Por qué entre 9 y 6? Porque son los denominadores. Entonces tenemos que entre 9 y 6 es 18. Entonces, por separado, vamos a convertir la fracción 5/9 en una fracción que el denominador sea 18. Como 9 por 2 es 18, el 5 también debe ser multiplicado por 2, y eso es 10. Recuerden, para amplificar yo debo utilizar el mismo número en el numerador y en el denominador. Es por eso que cuando yo tomo la segunda fracción, 2/6, digo 6 por cuánto lo convierto en 18, por 3. Y a la vez el 2 también se multiplica por 3 y nos da 6/18. Aquí procedemos a sumar o a restar según corresponda. En este caso sería 10/18 menos 6/18. Eso nos daría que conservamos el 18 como denominador y restamos solamente 10 y 6. Y eso nos da un resultado de 4. O sea, un resultado de 4/18. ¿Se puede simplificar? Sí, porque son números que son pares. Entonces es mucho más fácil simplificar. Y lo hacemos por 2. Entonces, al simplificar, yo debo dividir por el mismo número
el numerador y el denominador. Cuando usted amplifique o simplifique, nunca lo haga por números distintos en el numerador y en el denominador, siempre el mismo. Al final, obtenemos entonces que 5 novenos menos 2 sextos es igual a 2 novenos. Ojo ahí donde está el pajarito, él nos indica que debemos igualar los denominadores antes de hacer cualquier operación que nos estén pidiendo. Recordemos, mínimo común múltiplo o MCM. Veamos este problema. Claudio y Ricardo usaron dos métodos distintos para obtener el menor múltiplo de 15 y 20 que tienen en común. Observe cómo lo hicieron. Veamos primero a Claudio. Claudio escribió todos los múltiplos de 15 y 20. Bien, recuerde que los múltiplos son los números que uno obtiene de la tabla multiplicar. Después se marcan los múltiplos comunes entre ellos, diferentes de 0. Entonces tenemos que tienen en común en 60 y 120. Pero entre 60 y 120 siempre se elige el menor de los múltiplos comunes, en este caso 60. Veamos el método de Ricardo. Ricardo tuvo otra manera, hizo una tabla. Primero, puso los números al lado izquierdo de la tabla, que serían 15 y 20, y partiendo por 2 se divide los números por números primos para obtener el resto desde la división 1. Recuerden que en esta tabla solo se utiliza números primos. No podemos utilizar por ningún motivo números compuestos, solo números primos. Después, el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando todos los números primos por los que se dividió. Sería 2 por 2 por 3 por 5 y eso es 60. Es decir, el mínimo común múltiplo entre 15 y 20 es 60. ¿Para qué nos sirve esto? Imaginemos que tenemos dos fracciones donde 15 y 20 son los denominadores. Cuando calculamos el mínimo común múltiplo, obtenemos el múltiplo que nos da en común y así podemos igualar el denominador de las fracciones. Por eso, calcular el MCM o mínimo común múltiplo sirve para encontrar el denominador común de dos o más fracciones distintas que se estén sumando o restando. Hola a todos y todas, les habla la profesora Claudia de lenguaje y en este momento les voy a explicar cuál era la parte del lenguaje que se incorporaba en esta guía. Primero tenían que leer este texto que se titulaba Suma y resta de fracciones, en donde se explicaba cuáles eran las operaciones que ustedes tenían que realizar en la parte de matemáticas, para posteriormente responder 4 preguntas en donde se marca la habilidad de crítico valorativo, inferencial y textual. Tenían que poner mayor ojo más allá de la respuesta en la justificación de sus respuestas que se pedía en las preguntas de crítico valorativo e inferencial y también en las preguntas textual que tenían que marcar en el texto la respuesta correcta. En la actividad central se pedía que ustedes escribieran un guión en donde tenían que imaginar que eran locutores de radio. Para esto, y primero tenían que escribir el guión y tenían que tener en cuenta que deberían haber presentado la información que se relaciona con el contenido en matemáticas, también poner ejemplos que describan y narren para enriquecer tu exposición y también presentar la información ordenada en el sentido de introducción, desarrollo y cierre. Para esta actividad tendrías que haberte grabado en un mensaje de WhatsApp o en estas aplicaciones que tienen los teléfonos y haberlo mandado como mensaje al número que se indica ahí y agregar tu nombre y tu curso. Los canales de comunicación siempre es bueno recordarlos. Para esto nosotros te dejamos los Facebook, el nombre de los Facebook, en donde puedes comunicarte con nosotras, las profesoras de matemáticas y lenguaje, y también nuestros correos, en donde podemos responder dudas sobre esta guía y sobre otras guías o materias o contenidos que has tenido más dificultad. Nos despedimos
y esperamos que estés muy bien junto a tu familia y que cualquier cosa puedas escribirnos. Nos vemos pronto.